día de hoy iniciamos una serie por el mes de septiembre, el mes de la Biblia, que llamamos ¿Cómo entender el Nuevo Testamento? Eso va a ser un viaje maravilloso, un viaje maravilloso. Y hoy nos toca ver cómo entendemos las cartas a los Corintios. También eso va a ser un viaje extraordinario. Así que ese sería nuestra serie. No se pierda esto, porque después de este mes usted va a salir corriendo a leer su Biblia porque se va a sentir emocionado de cómo va a entender mejor la palabra de Dios. Pues todos nosotros pues queremos entender la Biblia. Tenemos hambre de eso. Y hay ciertas claves, ciertos principios que nos van a ayudar a entenderla y disfrutarla y recibir todos los beneficios y el poder de Dios operando en nuestras vidas. Es impresionante. Antes de entrar, voy a presentarles la carta de Corintios muy rápidamente para ver si esto es lo que sigue. Si estoy bien. Este pasaje bíblico que vamos a ver es, nada más lo pongo, en el libro de los Hechos hay un pasaje donde el Espíritu de Dios le dice a Felipe en el campo, lo pone en una situación interesante, donde va pasando un carruaje. En ese carruaje va un ministro de finanzas de un país de África y curiosamente va leyendo el libro de Isaías. No sé cómo ese personaje tuvo acceso a eso, porque en ese tiempo no era como ir a comprar una Biblia, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí está, era un funcionario importante. Tenía su chofer, que iba al frente de la carreta, esa del carruaje, y él atrás iba leyendo, pero se le acerca a Felipe, porque el Espíritu le dijo, Felipe, acércate a ese carro. Y él escuchó que iba leyendo el profeta Isaías. Y le dice Felipe, disculpe, ¿usted entiende lo que está leyendo? Y el hombre le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me ha explicado? Yo quiero que alguien me explique qué significa. Tengo preguntas. Por ejemplo, ¿de quién está escribiendo este pasaje? Isaías 53. Me queda una duda. ¿Está hablando del mismo profeta o de otra persona? ¿De quién está hablando? Y el pasaje que estaba leyendo era aquel que dice, como cordero fue llevado al matadero, que fue trasquilado, que sufrió, que dio su vida por los pecados. Y dice Felipe, ¿quiere que le explique quién es ese? Alabe el nombre del Señor. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bueno, mientras le iba explicando, el hombre dijo, ahí hay un charco de agua, ¿me puedo bautizar? Y dice, venga, de una vez. Y ¡pum! Esta experiencia del libro de los Hechos, andando Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que se sentara con él. Magnífico. Entonces, esa es nuestra experiencia hoy. Vamos a estar este mes sentados para entender lo que la Biblia dice. En este caso es el Antiguo Testamento, pero es el Nuevo Testamento. Primero, la parte de geografía es importante, porque vamos a hablar de los Corintios. Dice, ¿qué es eso? ¿Qué es Corintio? Lo primero que vamos a ver es, para ubicarnos en el Nuevo Testamento, es que el Evangelio corrió poderosamente por esta zona del mundo donde Pablo predicó. Primero de Israel, que está al sur de esto, en Turquía y en Grecia. Ahí fue donde el Evangelio Pablo predicó más, pero mayormente en la área de Turquía y esta parte de acá. Ahí el Evangelio se hizo fuerte. Ahí se fundaron iglesias. Por ejemplo, Éfeso está en Turquía. Las cartas de Pablo iban por esta zona. Y Pablo fue a Grecia entrando por Atenas. Quiero que noten algo interesante de esta geografía. Ven que Grecia tiene una parte curiosa aquí que es como una península. Bueno, ahí donde Pablo estuvo. Voy a enseñarles qué pasó ahí. Aquí está, mire qué bonito. Entonces, aquí tenemos Turquía. Todas estas islas las anduvo Pablo, islas griegas, ¿verdad? Y turcas. Bueno, Grecia es esto. Aquí está Atenas.
Esta parte de aquí que usted nota acá es como una península. ¿Ven que está unido por esto acá? Sería una isla, si no fuera porque está conectado al continente por este pequeño estrecho aquí. Y entonces, se conoce como Peloponeso. Aquí exactamente en esta zona, entre este mar y este mar aquí, había un puerto aquí y otro puerto aquí. Y Corinto quedaba exactamente aquí, en el medio de esto. Tenía un puerto a un lado y un puerto al otro. Esto es importante entenderlo para que veanlo aquí más cerca. ¿Ve? Corinto estaría entonces aquí en Grecia, esto es una península y todo esto es Grecia, y al pasar por aquí, exactamente aquí, ahí estaría Corinto, entre dos mares. Había un puerto a un lado y un puerto al otro. ¿Sabes lo que hay en una ciudad donde hay un puerto, todo lo que pasa ahí? De todo. Ahora, si hay dos puertos, solo imagínense lo que puede pasar ahí. Entonces, Corinto era una ciudad entre dos puertos, con todo lo que implica la vida allí. Intercambio cultural, mercancías, comercio, negocios, cosas muy buenas y cosas muy malas. De todo pasaba en Corinto. Era una ciudad acá, ubicada aquí. Y pues Pablo le va a escribir más o menos, posiblemente 4 cartas a esa iglesia. Me parecen muchas, porque esa iglesia cobró gran relevancia, porque Corinto llegó, después de que fue destruida en el año 146 y reconstruida por los romanos en el año 46 antes de Cristo, llegó a ser una de las ciudades más importantes del mundo. 500,000 habitantes, comercio, ahí se reunían culturas de todo tipo, llegaban de Asia, de África, de todas partes, ahí convivían y se hizo una ciudad poderosa, internacional. Y a Pablo le pareció bien establecer ahí una iglesia como un centro misionero en medio de todo eso, que sería muy estratégico, ¿no es cierto? Esos son los nombres que se usaban antiguamente. Antiguamente se le daba a Acaya, se le decía en los hechos, y en las epístolas se le dice Acaya a esta parte, Cencrea, Atenas, Corinto, Delfos. Toda esta zona, islas griegas, toda esta la zona donde Pablo predicó, y en Turquía. Entonces, las cartas de Pablo eran dirigidas no a judíos, la mayoría. Él se fue al ministerio de los gentiles, sino eran personas paganos, gentiles, que venían de otras religiones y se convirtieron a Cristo. Y también había judíos en esa zona del mundo, obviamente, estaban judíos de la dispersión. Ahora les voy a contar un poquito más de eso. Pero uno va entendiendo por qué pasaban las cosas que hoy les voy a contar cosas que usted se va a decepcionar un poco. Porque todos decimos, qué lindo la iglesia antigua, la iglesia primitiva. Sí, pero la iglesia antigua tenía problemas, y muy serios. Y ahora vamos a ver algunos de ellos. Vamos a meternos un poquito de chismosos en esa iglesia, a ver qué es lo que pasaba. Porque vamos a averiguar cosas de esa iglesia que usted se va a asustar. Pero muy bien. Bueno, antes de esto, ¿cómo podemos ver? Aquí está el fin, se ha saltado. El mundo en que la Biblia se desenvuelve fue afectado por varios imperios. Pero de esos se seleccionan 6 que afectaron la vida de la Biblia, porque en el mundo han existido decenas de imperios de todo tipo, pero se seleccionan estos que fueron los que afectaron el mundo bíblico. El primero de ellos es el egipcio. Ustedes saben, Egipto es un país de África, del norte de África, y se menciona en la Biblia muchas veces por la historia hebrea. Luego vino el imperio asirio. Luego del imperio asirio, el imperio babilónico. Luego de él, el imperio se ha llamado de los persas o medo-persa. Luego el imperio griego y después el imperio romano, más el imperio bizantino. Estos 6 imperios son el prototipo o la suma en la Biblia. Cada uno de estos va agregando y agregando y agregando hasta convertir el último imperio mundial de la bestia. Es decir, que en la Biblia se seleccionan estos 6 imperios
de los cuales tienen características o son precursores o manifestaciones, fueron manifestaciones del gobierno del anticristo en su época, pero que en su momento llegarán juntos a formar esto. Bueno, el imperio asirio, el imperio babilónico y el imperio medo-persa son imperios mesopotámicos, allá en los ríos Tigris y Éufrates, se desarrollaron donde los grandes imperios nacen, en lo que hoy conocemos como Irak e Irán, esos dos países, en Irak. Ahí donde la Biblia dice que está el huerto del Edén, ahí nació, ahí estuvo Adán y Eva, no sé, parece que Adán era de Irak, era iraquí, bueno, ahí está. Entonces, estos imperios van a aportarle a la humanidad cultura, tecnología, pensamiento, filosofía, religiones, hasta el día de hoy. Fue sumando y sumando y sumando hasta la cultura que tenemos hoy. Bueno, estos imperios asirio, este es africano, asirio, babilonio y medo-persa son de Mesopotamia. Y estos dos, griego y romano, son europeos y son los que moldearon la cultura de nuestro tiempo al día de hoy para nosotros más que todo. Todavía hasta nuestros días pensamos, hablamos y tenemos costumbres que vienen desde ahí. Muchas palabras de ellos las usamos nosotros, sistemas de pensamiento, las leyes, la democracia, muchas cosas vienen de esos imperios hasta el día de hoy. Y también tenían cosas muy negativas, de las cuales vamos a hablar cómo afectaron la vida de la humanidad y pues cómo llegaron hasta nosotros. Aquí dice Apocalipsis, nada más esto no está en el mensaje, pero nada más una cuota extra, un plus. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, la gran ramera de la Biblia. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Este pasaje es muy curioso para entenderlo después, acerca de los imperios y cómo al final se convierten en el reino breve del anticristo, que es un reino mundial, pero breve. Bueno, muy bien, vamos a ver. No tengo tiempo de hablarles un poquito de esto, les tengo otra ocasión. Bueno, ¿cómo afecta el aporte de esta gente a la cultura, las dioses y diosas? Por ejemplo, la diosa Atenea, de Atenas, Minerva, diosa de la sabiduría, muy importante para los corintios. La carta a los corintios debe llamarse carta a los griegos, ¿verdad? Pero como Corinto se llamaba la ciudad, pues es una carta al mundo griego. Los dioses formaban parte de toda la vida, política, negocios, la alimentación, la sexualidad, la familia. Los dioses eran parte de toda la vida de las personas, muchos dioses. Los romanos trajeron dioses y diosas y los griegos también, y hubo un matrimonio entre esas dos culturas y se hizo una zambumbia de dioses y habían dioses para todo. Además de la cultura, filosofía, y trajeron muchísima idolatría, religiones de misterio, y pues el hedonismo de los griegos. Los griegos trajeron los excesos con el dios Baco, mitología y el culto a la belleza y al cuerpo humano. Hay mucho allí. O sea, esos imperios, sobre todo el greco-romano, influyeron trayendo esa mentalidad. Y, por ejemplo, en el caso de ciertos filósofos griegos, era la búsqueda del placer. Practicaban los griegos practicaban la prostitución idolátrica, es decir, en los templos paganos eran prostíbulos, traían dioses y diosas de religiones de misterio, ocultismo, todo tipo de prácticas terribles. Por ejemplo, la mentalidad acerca de los niños. Los romanos, por ejemplo, creían que no tenían el concepto de los niños que se tiene hoy en día y de las niñas. Generalmente, si era mujer que nacía, había gran posibilidad de que lo vendieran o lo regalaran o lo dejaran botado. Entonces, lo que hacían es, decidían, bueno, no sabían cómo naciera niño o niña. Si era niña, decía, ¿qué hacemos? La vendemos, la regalamos. No, déjala nacer, alguien se la lleva y ahí le dejaban.
La ponían frente a la casa para que alguien se la llevara. Y los niños que podían llegar a ser esclavos a los 4 años, ya era un esclavo el niño. Hoy en día, un niño mientras está viendo a cuál preescolar va, ahí ya era un esclavo que estaba trabajando duro hasta que muriera. Habían niños esclavos. O sea, la mentalidad sobre los niños era otra, otro mundo. Nosotros, cuando los cristianos llegaron a las culturas estas, comenzaron a ordenar y diciendo, no se debe tratar así a los niños. Ellos tienen que ser tratados distintos. Niños esclavos, no. Y comenzaron a ordenar la injusticia, como trataban los esclavos. Y el mundo entero comenzó a sentir el impacto del cristianismo, salvando a la familia y salvando a los niños y salvando a las mujeres. Eso fue un cambio tremendo. Y cuando el Evangelio llega a estas culturas hay un choque tremendo, porque el Evangelio trae un cambio total, una mentalidad distinta. Y ese choque produjo persecución, incomprensión y batallas dentro de la iglesia. Bien. Ahora, se dice que hubo un matrimonio entre la cultura romana y la cultura griega, que se conoce como cultura grecorromana, y ellos compartieron cultura, de arte, filosofía, mitología, dioses, diosas. Este ambiente ahí, además de ese ambiente están los judíos que estaban dispersos y en la sinagoga tenían sus tradiciones. Llevar el evangelio a esa cultura, en ese contexto, era un desafío enorme. Principalmente también porque el concepto de la sexualidad era otro completamente. Había un libertinaje moral total, no había cordura para nada, excesos. Los dioses del vino eran terribles porque era, digamos, la fiesta loca, desenfrenada, era normal, se normalizó la inmoralidad. Y pues llegar allí. Esto es muy importante el día de hoy porque, como hemos visto, ustedes se han dado cuenta, el día de hoy las élites que gobiernan el mundo quieren resucitar el paganismo de esas religiones y traerlas de nuevo, sus dioses y sus prácticas. Por eso están las leyes del aborto, las leyes contra los niños, las leyes contra las mujeres, el feminismo extremo. Todo es en contra de la mujer y en contra de los niños, y eso es una resurrección del paganismo terrible. Bien, ahora, les dije que los griegos tienen dioses y diosas para todo. Les dije que Minerva o Atenea, la diosa de la sabiduría, busca la sabiduría. Para todo hay Poseidón, el dios de los mares, etc. Y sobresale Apolos, que es hijo de Zeus, y en los cuales cuando tiene la oportunidad de viajar allá, porque Anita tuvo la oportunidad de viajar, bueno, fuimos allá y estuvimos en Corinto. Nos dieron una oportunidad, íbamos en un barco con creyentes que iban a ver los viajes de Pablo, y tuvimos la oportunidad de ir a Corinto y estar allí, pero también a las islas griegas. Entonces visitamos varias islas y yo podía notar todavía la influencia de estos imperios ahí, en los souvenirs, en lo que usted compra, en los regalos y todo. Está impregnado todo eso, que hay cosas que venden ahí de souvenir que usted no lo traería para la casa. Es algo terrible. Y pues se nota todavía esa influencia ahí. Y tuve la oportunidad de estar en Corinto, en las ruinas de esa ciudad, donde Pablo estableció esa iglesia. Fue una gran experiencia, luego les cuento más de eso. Y Pablo va a Atenas, entra a Grecia por Atenas. Oiga lo que se encuentra. Entra a Atenas, al mundo griego de filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras. Wow. Donde él tiene que llegar al corazón de estas personas que están tan enredados en su cultura y en sus dioses. Entonces mientras Pablo, ya que dice la Biblia así, Hechos 17, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría.
el choque para Pablo, ¿no? Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Así que tenía el desafío de los paganos y el desafío de los judíos. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué quiere decir este evangelio tan extraño? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Oiga, no, oiga, o sea, estaban tan llenos de mitología y de idolatría que dicen, otro Dios nuevo se llama Jesús. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Dice, ¡ay, qué bonito! Otro Dios más para el catálogo. Entonces, ellos querían adoptar a Jesús como un Dios más de los que ya tenían. Pero pretender, esto es complicado, pretender abandonar sus dioses y quedarse solo con el Dios verdadero, para ellos era una lucha. Porque estaban acostumbrados a coleccionar dioses y dioses y dioses y patronos y patronos. Y ¿cómo que tengo que desechar todo esto y dedicarme solo con un Dios? Esto está complicado. Y hablar de resurrección, eso es enredado. Y entonces dijeron, bueno, llevémosla al Areópago, que es una especie de estadio, un auditorio, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza? Claro, un filósofo nuevo, qué tremendo, otro Sócrates, pónganlo a hablar ahí. Que nos hable de esto. Y Pablo ahí, bueno, ahí como se dice, en medio de eso, ¿quién le va a predicar? ¿Qué filosofía es esa? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber de qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir, oír algo nuevo. Cualquier parecido con las redes sociales no es. Hay un Dios nuevo, un filósofo nuevo, llegó un artista nuevo. Y habían espectáculos, teatros, músicos, conciertos, desfiles de belleza, concursos de belleza. Es del mundo así. Pues entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Veo que les interesa mucho la religión. Después de estas cosas, me salto todo esto porque es muy largo. Pablo otra vez, ahora sale de Atenas y se va para Corinto. Ya encontró allí a Aquila y a Priscila, un matrimonio que le ayudaron a levantar la iglesia, porque el emperador Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Eso es la parte es un pasaje muy largo, no voy a leer aquí. Pablo llega a Corinto. Y dice que estuvo 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios ahí en Corinto, en un ambiente totalmente hostil, pagano, idólatra, ocultista, lleno de ídolos, de religiones de misterio. Y del otro lado estaban los judíos con su Talmud y sus tradiciones. Y el evangelio llega nuevo y choca con todo eso. Y eso es una explosión que olvídese. Bueno, se puede decir que Corinto era como la ciudad de Las Vegas el día de hoy, ¿no? La ciudad del pecado. Ahí se conocía. Era terrible. Cuando usted va a leer 1 Corintios, tiene que ver que todo eso está metido ahí. Es la cultura. Ahora, nada más les comento. Dentro de los discípulos de los filósofos, uno podría decir, yo soy filósofo yo sigo Aristóteles, no, yo soy de Platón, no, yo de otro, porque hay bastante allí que escoger. Y habían los sofistas, que eran pues grandes pensadores y maestros, llenos de sabiduría, que tenían discípulos, y los discípulos los sostenían, él lo cobraba para darles clases de sabiduría y de inteligencia y superación y todo esto. Y ahí nace todo lo que son las clases de filosofía y esto. Ahora, nada más hago un comentario. Esto es algo espiritual para otro día. Hay algo curioso en el libro de Daniel que habla del espíritu de Grecia. ¿Qué es ese espíritu de Grecia? Porque dice así la palabra, oiga, vino un varón celestial, un ángel, habló con Daniel, él estaba en un retiro espiritual de 3 semanas, con una dieta especial y todo, estaban orando. Y entonces dijo, cuando venía a bendecirte, a traer la respuesta de oración,
un espíritu que se llama espíritu de Persia me detuvo y tuve que pelear con él. No pude pasar. Y tuve una batalla con ese espíritu. Y dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el espíritu de Grecia vendrá. ¿Qué es esto tan curioso? Vamos, es un ángel hablando, peleando con un príncipe espiritual, que es el de Persia, que es el reino que está dominando, y luego vendrá el espíritu de Grecia. Es decir, que el imperio de los persas sería derrotado por Alejandro el Grande, y que establecerían el imperio griego. Pero ¿qué es esto del espíritu? ¿Será que cada imperio tiene un espíritu, una potestad que representaba ese espíritu, y que esas potestades están todavía influyendo a la humanidad? Le dejo ahí para después. Bueno, Pablo llega a los griegos con dos desventajas. El judío monoteísta, obviamente, pero Pablo físicamente no cumplía los estándares de belleza y estética del mundo griego. Los griegos le daban culto al cuerpo perfecto, a la belleza. Usted ve en las islas griegas, cuando uno va a esas estatuas de hombres, de mujeres perfectos, sin ningún defecto, solo músculos. Todos están esculpidos. Los griegos inventaron el gimnasio. Pecadores. Ya los veo ustedes. Inventaron el gimnasio, la belleza, los desfiles de belleza, Miss Universo, todo eso nació ahí. Inventaron las Olimpiadas también. O sea, ahí nació mucho de lo que se practica hoy en día, imagínese usted. Ahora, Pablo no tenía la apariencia de un filósofo de gran porte físico, no iba al gimnasio, no. Timoteo sí iba al gimnasio, pero él no tenía tiempo para eso. Inclusive, yo no tengo tiempo ni para casarme, dice. ¿Sabe lo que es atender a una esposa? Solo en misiones. No te veo hace tiempo. ¿Qué te has hecho, Pablo? Yo no tengo tiempo para eso, mejor me quedo soltero. Y no dice, mejor me quedo soltero. Yo no lo digo por mí, yo pues soy feliz. Pero dice, yo no puedo atender nada, estoy totalmente comprometido con la misión. Entonces, bueno, Pablo no era hermoso para los griegos. Posiblemente era más chato, no era físicamente atractivo, tenía su lucha. Bueno, no está acá, pero lo dice, que Pablo dice cuando ustedes, en 2 Corintios un pasaje dice, no, mi apariencia no les gustó, dice, físicamente, y me menospreciaron. Porque dijeron, viene el gran ministro de Dios. Y no, el hombre no tenía como la facha, ¿no? Y ellos solamente se dejaban por las apariencias. Luego otro problema que tuvo es que esperaban que fuera un filósofo elocuente. Y así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras y de sabiduría, que ustedes esperaban, un filósofo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a ese crucificado. Ustedes esperaban un elocuente discurso de filosofía, y yo les prediqué a Cristo. Claro, cuando estuve entre vosotros, dice, y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor, me pegaban la pierna una contra la otra, estaba asustado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Alaba el nombre del Señor. Aleluya. Así que Pablo está diciendo, yo tenía mucha presión delante de ustedes, porque ni físicamente, y esperaban que esas habladas de discursos, de elocuencia, y yo traía un mensaje, les traía a Cristo. No quería quedar bien con ustedes, no quería que dijeran, qué gran filósofo, qué gran predicador. No, quería que se convirtieran.
Alaba el nombre del Señor. Mi intención era que conocieran a Cristo, no que que dijeran que gran predicador. No, tal vez y dijeron, ustedes menosprecian hasta cuando llegué. En una carta le dijeron una vez, Pablo, usted ni buen predicador es. Oiga, ni buen predicador. Esperaba más de usted, dice. Imagínense qué desventaja, qué lucha con eso, porque estaban acostumbrados a escuchar oradores y esto y lo otro, que al final no decían nada, ¿no? Bueno, qué lucha. A pesar de que Pablo, pues, tiene una gran educación, habla varios idiomas, está muy bien educado y puede pararse allí, pero yo no veo a Pedro parado en el aerópago. ¿Se imagina a Pedro parado allí frente a los griegos? Dice, ay, que me trague la tierra, Dios mío, ¿qué les digo? Ahora sí que no sé nada, porque Pablo era de esa zona de Tarso, de Turquía, por ese lado, y conocía el movimiento de esa gente, pero pararse frente a los filósofos griegos y que todos estén esperando un mensaje de filosofía y de esto, y decirles, les traigo a Cristo resucitado, y dice, ¿y eso qué es? Alaba el nombre del Señor. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Eso fue lo que les traje. Les demostré el poder de Dios. Y se convirtieron no porque era un genio hablando, sino porque el Espíritu los convenció de pecado. Alabe el nombre del Señor. Pablo escribe en 1 Corintios por dos motivos. Una familia de la iglesia le mandó a decir que había problemas. Siempre un hermanito, ¿no? Pablo no sabe lo que está pasando en la iglesia. Está pasando esto y esto, para que sepa. Pablo está en Éfeso. Dice, uy, estos hermanos otra vez. Y además recibe una carta a los corintios haciéndole consultas. Mira, aquí hay muchas dudas y confusiones del matrimonio, la soltería, la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, si podemos comer la carne o no en la carnicería, porque la carnicería se llamaba Apolos. Carnicería San Vicente, eso es de los santos. O sea, y además la carne, antes de la carnicería se le ofrecían a un dios y luego la ponían a la venta, eso es así. Entonces la gente decía, no podemos comer carne porque es de los dioses. Había una lucha en la iglesia, ¿comemos carne o no? Porque la carnicería es de un pagano. ¿Se puede o no comer carne? Esa es una pregunta. Alguien me dijo, pastor, ¿cómo es posible que un hermano pasó por el turno ese de Cristo de Esquipula que hacen por ahí y se comió un taco? ¿En serio? Ese hermano tan pecado, le digo, ¿por qué? Digo, porque es un turno. Aquí le dicen turno, en Costa Rica una fiesta patronal. Y a comerse ahí ya usted pecó. Entonces Pablo, ese tipo de cosas era un problema y entonces tiene que aclararlas. Entonces le mandan, y también problemas en el culto, en la cena del Señor. En la reunión había un desorden con los dones espirituales, todo el mundo hablaba en lenguas y unos hablaban más duro para callar al otro y una cosa terrible. Entonces la iglesia de Corinto tenía sus problemas. Por ejemplo, el primero, orgullo ministerial y arrogancia. Yo canto mejor que aquel y quiero un trato especial. Yo enseño mejor el discipulado que todos ustedes y quiero un trato especial. Hablo en lenguas y ustedes no. ¡Tomen! Entonces había una aristocracia porque yo profetizo. ¿Usted no profetiza? Pues no. Ay, hermano, como lamento. Mira qué lindo. Y hacían sentir mal a los otros. Y otro problema es que esa arrogancia hacía la competencia. Como ellos estaban diciendo, en la cultura griega, si mi maestro era fulano, yo tenía cierta categoría. Hay maestros muy caros que casi nadie podía pagar, solo la élite, Harvard, muy caro. Entonces, si alguien decía, ¿quién es tu sofista, tu maestro? Fulano de tal, pura categoría. ¿El suyo? El mío es Pepe, no tengo... bueno, no es categoría, si nadie lo conoce. ¿Cómo que es el sofista? Entonces, la gente, el estatus de la persona era de acuerdo al maestro filósofo que tenía. Se le metió en la iglesia eso, y entonces decían, yo soy discípulo de Apolos, un predicador famoso en la antigua iglesia, un predicador que era discípulo de Pablo, Apolos.
yo sigo a Apolos, disculpen. No, yo a Pedro. Disculpen, yo sigo a Pablo. Y se hicieron partidos en la iglesia. Yo aquí, yo allí. Y se metió ese espíritu de división en la iglesia. Se dividían. Yo aquí, yo soy de aquí, yo soy de allá. Y estaban peleando porque yo soy más que usted, porque Apolos me enseñó. A mí me bautizó fulano para que sepa. Y Pablo dice, un momento, ¿qué están discutiendo? ¿Eso qué importancia tiene? Que ustedes están peleando por cosas de niños. Son niños peleando por eso. No. Entonces había divisiones en la iglesia por preferencias, porque en la iglesia hay muchos predicadores. Dice Pablo a los Corintios, dichosos que tienen tantos maestros de la Biblia. Muchos abundan en palabra, en ciencia, en revelación. Tienen muchos predicadores. Pero se pelean al mismo tiempo, están compitiendo quién es el mejor, quién es el otro. Cualquier parecido con la iglesia de estos tiempos. Todos los pastores queremos ser famosos y redes sociales y aquí estoy yo. Eso es un asunto griego. Ahora, se confundían con el tema de la sabiduría, porque la Sofía. Esta Sofía es lo mismo, la Sofía, la sabiduría que tenemos nosotros en el ambiente griego y la sabiduría de Dios. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría de Dios y la Sofía de los hombres? La sabiduría de los hombres, había confusión. Había orgullo porque yo soy más sabio que otro. Ahora vamos a hablar de eso. Había casos de inmoralidad sexual en la iglesia. Problemas de hermanos que hacían negocios entre ellos, como era un puerto, un lugar de mucho negocio, y a veces quedaban mal uno con usted me dijo que me iba a pintar el carro, no me lo pintó, te voy a hablar, y a los tribunales, y esto y lo otro, y me lo vendió, me salió mal, y el jocote que me vendió tenía gusanos, todo eso, ¿no? Entonces, había todo esto. Y los hermanos hacían negocios y se demandaban en los tribunales. Pablo dice, por favor, no hagan eso, qué mal testimonio. En cuanto a la consulta del matrimonio también, porque ellos pues tenían muchas dudas sobre el matrimonio, si uno de los dos era creyente y el otro no, y qué pasaba si se quería separar o no se quería separar. Bueno, ellos tienen que aclarar todo eso. ¿Se puede comer o no la carnicería? Ya les conté eso. En el turno. Si la pizza se llama San Pancracio, ¿puedo comprar ahí o no? Pablo dice, bueno, Pablo lo resuelve de una manera muy... bueno, hay varios pasajes que dice, bueno, si para usted no es problema, pues cómeselo tranquilo, se acabó, ahora y ya, se lo come, ¿qué va a pasar? Nada. Un ídolo no es nada, que no es nada, no existe el ídolo, simplemente no existe. Pero si usted está un hermanito que se siente ofendido porque ese taco lo compró ahí, no se lo coma delante de él porque se va a sentir ofendido, o sea, es muy débil. Cómaselo a otro lado, pero no delante de él porque se siente ofendido. Sean sabios. Alabe al Señor. Bueno, ahora, otro problema que tuvo es que había maestros falsos que llegaban, predicadores, esos que andan volando por aquí y por allá, y llegaban a la iglesia y querían quitarle el puesto a Pablo como autoridad espiritual. Entonces desacreditaban a Pablo. No, Pablo no es apóstol por esto, no es apóstol por aquello. Y era una lucha tremenda. Bueno, porque Pablo no le recibía a los corintios ofrendas por eso. A los demás sí, es una historia larga. Entonces, la otra cosa, hermanitos que venían de la idolatría estaban tentados otra vez con volver a los dioses paganos. Porque los dioses paganos, pues sí, no solamente que el dios ese, sino las implicaciones de esa celebración. Había desorden en la cena del Señor, en el ágape. Oiga, el ágape. Se preparaba el ágape, ¿verdad? El ágape, donde había comida para toda la iglesia. Luego la cena del Señor. Pero obviamente eran griegos. El vino que se tomaba era vino de verdad. No como usted, con jugo de uva aquí. Vino de pobre, no, era de verdad. Entonces era vino de verdad. Entonces algunos decían, bueno, yo me llego tempranito y está la mejor comida ahí. Y entonces mientras llegan los demás yo voy comiendo. Y comían de aquí la mejor parte, y vinito para acá y vinito para allá. Y cuando comenzaba el culto estaban muy alegres. Pero no era la unción, era otra cosa. Entonces ustedes están exagerando. Y cuando llegaba la demás gente al ágape a comer, ya no había nada, a lo mejor se habían comido ellos.
Se la pasaban y ellos hablando y comiéndose el pollito y todo demás. Llegaron tarde, lo siento, no hay vino ni hay comida. Pablo dice, ¿pero qué es este desorden? No es así. Y deben respetar la cena del Señor, porque ustedes son así tan irreverentes y tienen que corregirlos, hermano. Estos griegos terribles, eran desorden. Luego, en la iglesia les dije que habían enredo con los dones del Espíritu, porque eran muy bendecidos. El Corinto era una iglesia, mire, en medio del paganismo y de iglesia tan débil y con tantos problemas, haciéndole un registro, una revisión ahí de lo que pasó en esa iglesia, en la parte espiritual, un examen forense de esa iglesia, se nota que tuvieron un avivamiento en medio de todo eso. Y ahí están los residuos de ese avivamiento, están por todos lados, las bendiciones. Entonces Pablo tiene que corregirlos y dice, miren, un momentito, espérense. Para profetizar se hace así. Para hablar en lengua se hace así. Para hablar en ciencia se hace así. Y no menosprecia a nadie. Y al final le está diciendo en el medio. Lo más importante que profetizar y que predicar y que todo esto es el amor. Porque si no tenemos amor, no somos nada, de nada sirve lo que estamos haciendo. Si profetiza, habla y todo, pero no tiene amor, eso no sirve para nada. El amor es lo primero en la iglesia. Luego los dones del Espíritu, lo que usted quiera. El amor es más importante. Y no tiene que sentir orgullo que Dios lo está usando de alguna forma. Pues bendiga a Dios, pues es un regalo, gracia, carisma. Significa regalo de Dios, carisma. Entonces la iglesia de Corinto es muy carismática. Tiene muchos carismas, muchos dones fluyendo. Hay milagros, hay de todo tipo de manifestaciones de Dios en medio de eso. Caramba. Esa iglesia no se lo merecía. Tremendo. Ahora, cuando yo leo 1 Corintios, os ruego, hermanos, que por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por la familia de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¡Qué regañada, hermano! Ahora, más adelante hablando los que estaban jactándose de la filosofía humana. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, para nosotros, poder de Dios. La cruz los ofende a los paganos. Como un muerto en la cruz que da su sangre por nosotros y luego resucita, eso es ofensivo. Pues la cruz es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Alaben el nombre del Señor. Por eso el púlpito no es para hablar filosofías, ni teorías humanas, ni motivar a la gente. Es para predicar la palabra de Dios. Y entonces, porque los judíos, eso es historia, siempre piden señales. Los griegos, ¿qué buscan? Sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí está. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
pues Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pablo está hablando de una sabiduría que es revelación de Dios, no producto del ingenio humano, la capacidad humana, sino la sabiduría que habla en la iglesia. Es la sabiduría que Dios ha revelado a la iglesia, y la sabiduría es Cristo mismo. No hay jactancia, si Dios es quien se ha revelado. Esa es la sabiduría que nosotros creemos y predicamos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿No sabéis que vuestros aquí, entonces, que aquí viene, todo esto está, el argumento de Pablo aquí para ir avanzando, es para darles a entender que ya renuncien a estar alabando la sabiduría y filosofía humana y se concentren en la sabiduría de Dios. Bueno, estamos hablando de esa cultura, ¿no? Porque para ellos es difícil. Pablo tiene que escribir una carta complicada para griegos, corintios, expaganos, que todavía algunos están medios. Y algunos están tentados para volver a las prácticas ocultistas, más bien sí, idolátricas, que implican todo lo que les conté de los cultos, que los cultos paganos son fiestas desenfrenadas. Eso es un culto pagano. Cuando usted ve que en Israel siguen a los Baales y vuelven a caer, usted dice, ¿cómo es posible que Israel traicionó a Dios tantas veces para irse de idolatría y una y otra vez? No, los judíos no creían en esos dioses para nada. Lo que querían era practicar los cultos desenfrenados. Y por eso siempre estaban traicionando la fe. Ahora, Pablo dice, ¿no sabéis que vosotros son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que los que se unen a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le está diciendo, ustedes eran paganos y se acostumbraron al libertinaje sexual, pero la vida cristiana es una vida de santificación, de entrega al Señor. Es una vida distinta. Somos templos de Dios y hay que honrar al Espíritu Santo. Entonces les quita ese argumento a algunos que están complicados. En cuanto a los santificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. En cuanto a los santificados de los ídolos, puedo poner ahí, que ustedes me consultaron, es lo que está diciendo él ahí. Ahora pues, las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en este mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, esa es la mitología griega, y hay muchos dioses y muchos señores que son las religiones que llaman de misterio que practicaban ellos. Hay muchos que se dicen señores, muchos que se dicen dioses. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos de Él, y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Te le están recordando cuál es la fe del Evangelio. Porque aunque haya muchos que se llamen dioses, sean el cielo en la tierra, bien. No quiero, hermanos, que ahora vean aquí, ya voy terminando con esto, capítulo 12, por ejemplo, una amonestación. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ahora viene la corrección. Porque cuando eras gentiles, o sea, paganos, se os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. ¿Qué quiere decir con esto?
Cuando ellos iban al paganismo, los sacerdotes paganos, ellos miraban manifestaciones demoníacas. Y ellos están confundidos porque ven manifestaciones del Espíritu en la iglesia y dicen, ay Dios mío, ¿cómo sabemos cuál es la diferencia? Están confundidos. Cuando eran gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y entonces ahora comienza a explicarles la diferencia y les va a aclarar lo que son los ministerios y dones del Espíritu. Tremendo. Ahí viene el pasaje, ¿no? Le estoy nada más contando que cuando lean 1 Corintios se va a encontrar con todo esto. Y mucha gente dice, que no entiendo, es que hay que entender el contexto. Pablo termina la carta así: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos míos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sigan adelante, tenemos la victoria en Cristo, alabe al Señor. Antes de eso está el discurso sobre la resurrección de los muertos, que es el capítulo teológico de 1 Corintios, que es majestuoso, como Pablo describe la resurrección y la segunda venida de Cristo en ese capítulo 15, que es impresionante. Bueno, y termina. Entonces Pablo, hermanos queridos, los corrige firmemente, pero al final los trata con una ternura, compasión y paternidad. Porque Él nunca deja de ser Padre espiritual. Los corrige, les dice esto, les dice lo otro. Al rato se enoja. Y después dice, no vengan para acá, hermanos, vamos, sigamos adelante. Él es un Padre espiritual. No los condena, sino los corrige. Porque la iglesia debe estar todo el tiempo corrigiendo y corrigiendo, pero con amor y misericordia. Alaba el nombre del Señor. Fuerte el aplauso a Jesucristo. Amados, en resumen, hay mucho que decir de esto. Es una conferencia de 30 horas y la di media hora. Cuando vamos a leer el Nuevo Testamento, cada carta tiene un propósito y un motivo por el cual se escribió. Veremos la carta de los Gálatas, que es otra cosa distinta. No es el problema, es otro. Totalmente distinto, les va a gustar mucho ver eso. Filipenses es otro lío. Y la carta a los Hebreos es otro mundo. Cada carta tiene su mundo distinto. Cada iglesia tenía su realidad distinta, pero en las cosas que estaban pasando ellos como creyentes, sus luchas por encontrar la verdad, ahí viene la revelación para nosotros. Los corintios, a pesar de lo que les pasaba, sus enredos, le consultaban a Pablo con sinceridad. ¿Esto qué se hace? ¿Cómo se hace esto? ¿Comemos, no comemos? ¿El matrimonio aquí, el matrimonio allá? ¿Esto cómo se hace? ¿El hacer el Señor cómo se hace? Y preguntaban, en sus errores fueron corregidos. ¿Lo ven? Entonces, esto nos enseña que hay una parte humana en la iglesia que debe ser corregida. Cuando leemos las cartas de Jesús a las 7 iglesias en Apocalipsis, también nos corrige. Esto sí, esto no. Siempre está la iglesia en esa lucha de buscar la perfección en Cristo. Esa batalla, y finalmente voy a decirles esto. La iglesia vive hoy en un contexto pagano otra vez. El contexto en lo que nos rodea se está paganizando más y más. Están llamando a lo malo, le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo. Es una sociedad que nos presiona cada vez más y más y más. Y nadie quiere hablar de santidad, ni de consagración, ni de ser fieles al Señor. Quieren algo light, algo suavecito. Pero tenemos que ser fieles a la palabra hasta el final, ser justos. Y entonces la iglesia, que es humana y que es débil, tiene que encontrarse. Esa parte humana de la iglesia debe estar siendo corregida y llevada a la unión con Cristo y una y otra vez, porque el Espíritu Santo está preparando la iglesia para presentarla como una novia al Cordero. Alabe al Señor. Está trabajando en eso.
Así que el corazón del apóstol Pablo, tierno y firme a la vez, se anota allí. Luego en la 2 Corintios él tiene que contarles su historia, su currículum. Y todo lo que cuenta son pruebas, luchas, batallas, quebrantos. Y dicen, todo esto lo he pasado por ustedes. Si yo los amo, los corrijo porque los amo. La buena noticia es que en Cristo somos más que vencedores. Alabe al Señor. Cristo viene por su pueblo y su pueblo le esperará. En medio de las luchas que nos va a tocar vivir en estos tiempos en que se está paganizando el mundo, la iglesia debe ser el remanente de Dios, mantenerse firmes hasta el final, porque el trabajo que hacemos sean constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Alabe al Señor. Denle un aplauso al Señor. Firmes y constantes, firmes y constantes. Alabe el nombre del Señor. Cristo viene y el Espíritu visitará su iglesia para fortalecerle en los peores momentos. Póngase de pie, por favor. Padre, gracias. Qué buena es tu palabra. Oh, qué alegría es entender el Nuevo Testamento. Pedimos que el Espíritu Santo nos enseñe, nos dirija y nos corrija. Señor, que aprendamos cómo vivir en nuestro contexto, en nuestra vida, en nuestra realidad, el Evangelio de la gracia de Dios. Bendice a tu pueblo y danos la sabiduría para entender la palabra. Necesitamos sabiduría para entender la palabra. Quiero entender la Biblia. Gracias, Padre, porque nos has dejado la palabra viviente. Quiero entender la Biblia y disfrutar oírla y leerla. Gracias, Señor. Ahora, Padre, bendice a este pueblo con toda bendición espiritual, con entendimiento y discernimiento, y con los sabiduría, los carismas, los dones espirituales, que se activen los dones del Espíritu. Y bendice la iglesia con una visitación del Espíritu. Queremos crecer y que tu palabra nos corrija y una y otra vez para ser la iglesia que tú quieres que seamos. Espíritu Santo, guía a esta iglesia a ser la iglesia que tú tienes en tu plan. Gracias. Tu bendición sea sobre cada uno en salud, en provisión y en bienestar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos.